Gracia y paz, gozo y bendición en el nombre del Señor para ti y para toda tu familia. Muchas gracias por abrir este video. Gracias por orar los unos por los otros. En esta ocasión tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor a través del comentario día por día con énfasis en el comentario bíblico adventista. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, buscamos tu presencia sabiendo que estamos profundamente necesitados de tu amor. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra. Guíanos por favor en este estudio. Sacia nuestra alma sedienta y hambrienta de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. El comentario bíblico adventista nos dice sobre este pasaje: aquí siervo designa a Cristo. En Mateo 12:18 esta profecía se aplica específicamente a Cristo. En verdad, muchas expresiones de este capítulo no pueden aplicarse a ningún otro. Con frecuencia Jesús dijo que había sido enviado por su Padre para llevar a cabo una misión asignada. Con referencia a la naturaleza de su obra, dijo que no había venido para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, y que estaba entre su pueblo como el que sirve. Lucas 22:27. En diferentes pasajes de los capítulos que siguen, Isaías presenta el cuadro más completo del Mesías y de su obra terrenal que pueda encontrarse en el Antiguo Testamento. En buena medida, por causa de estas profecías, se ha llamado a Isaías el profeta evangélico. Isaías se refiere claramente a los tres miembros de la deidad. Yo, el Padre, he puesto sobre él, el siervo o Mesías, mi espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en forma especial sobre Cristo en el momento de su bautismo. Fin de la cita. Sin duda, servir fue la labor más importante de Jesús cuando vino a este mundo. En sus planes estaba mostrar al Padre de una forma amorosa, amable, sencilla y sobre todo que estaba dispuesto a ayudar a todo aquel que lo necesitara. Múltiples necesidades tenía el ser humano cuando Cristo estuvo entre nosotros. Sanó enfermos, dio de comer al hambriento, dio consuelo al desválido, cargó con los pecados de toda la humanidad solamente para darnos la opción de ser salvos, de volver al estado original antes de la entrada del pecado. Su ministerio estuvo basado en los dos aspectos que vamos a analizar durante esta semana: servir para posteriormente salvar. Nos dio la posibilidad de elegir qué camino tomar, hacia dónde dirigir nuestra vida, y a través del tiempo todos han tenido las mismas opciones, el mismo Dios, el mismo plan de salvación. Es importante notar que el Señor no nos ha dejado solos. Utiliza diferentes medios y formas para decirnos que está ahí.
En nuestro estudio analizaremos de qué forma ha hecho presencia en nuestra vida y la connotación de la palabra siervo. Domingo 21 de febrero. Una nación de siervos. Isaías 41, 8 al 16 nos dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. El comentario bíblico adventista nos dice: las predicciones hechas por Isaías y por otros profetas anteriores ya se habían cumplido. El cumplimiento de estas profecías primeras daba peso y valor a las notables predicciones que en estos pasajes se presentaban al pueblo. Las profecías son como las semillas. Cuando Isaías habló, no había la más mínima evidencia de que sus palabras alguna vez se cumplirían. Pero 7 siglos más tarde, lo que dijo en este pasaje halló un glorioso cumplimiento en Cristo. Días oscuros y de desaliento habían sobrevenido a Judá, y en el futuro habría días peores. Pero Isaías proclamó un mensaje de consuelo y esperanza. Siempre que el pueblo contemplara el futuro glorioso, podría regocijarse anticipadamente y cantar y agradecer a Dios por su maravillosa misericordia y su gran amor. Pero ojo, porque los que han sido ciegos espiritualmente y no han querido anclarse en la palabra de Dios, no han querido establecer su esperanza en las promesas del Señor, tendrán su parte. La retribución divina caerá sobre quienes deliberadamente la hayan rechazado, mientras que los que son sinceros, aunque sean ignorantes, vendrán a la luz y recibirán la oportunidad de aceptar la bondadosa misericordia de Dios. Fin de la cita. En el libro de Isaías, el concepto de siervo se direcciona en 2 vertientes. Una de ellas habla de Israel, el pueblo, como siervo de Dios. La otra hace referencia a un personaje histórico que habría de ser el siervo, o mi siervo. La primera hace referencia al propósito de Dios con su nación, y la segunda no solo se centra en el propósito de Dios con su nación, sino con el mundo entero. Una de ellas se refiere a la tarea del pueblo de aferrarse a Dios, mientras la otra se enfoca en la forma en que Dios va a salvar a su pueblo. En ambos casos, la misericordia de Dios se hace presente al prometer su sustento y su compañía a través de las circunstancias. En cuanto a Israel como siervo, debemos recordar que el propósito de esa servidumbre no era otro que ser luz
para las naciones a través del testimonio vivo. Dios siempre esperó e insistió en la idea de que su pueblo escogido llenara de la luz de Dios al resto del mundo conocido. No obstante, esta servidumbre, más que una imposición, es una invitación. Dios no forzó ni fuerza la voluntad de sus criaturas. Servir a Dios es sencillamente una respuesta al amor demostrado por Él, razón por la cual Dios desea que en nuestros corazones el amor divino sea el impulso de nuestros actos, la causa de nuestro servicio al Altísimo. Lunes 22 de febrero. Siervo individual anónimo. La palabra anónimo es un concepto que procede de la lengua griega y que puede traducirse como sin nombre. Este adjetivo puede aplicarse a aquella obra que no lleva el nombre de su creador o su autor, o a una persona de la cual se desconoce su nombre. A Jesús no le interesaba el reconocimiento de las demás personas. Su propósito no era que le dieran constantes agradecimientos por las obras que realizaba. Él buscaba hacer el bien sin esperar una recompensa. Por eso, muchas de sus obras quedaban en el anonimato. Es claro que muchas de las características que el profeta Isaías da del siervo individual solamente se le pueden atribuir a alguien divino, por consiguiente, a Cristo. Con respecto a la obra del siervo individual, Mateo 12, 15 al 21 dice: «Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo». Entonces dijo aquel hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma se agrada. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles». El comentario bíblico adventista nos dice: cuando Jesús percibió la conspiración que estaban tramando los fariseos y los herodianos después de la curación del hombre de la mano seca en la sinagoga en un día de sábado, el Señor sabía que hacía lo que agradaba al Padre, pero también sabía que esto desagradaba profundamente e irritaba a las huestes de la oscuridad, las cuales usaban como instrumentos suyos a los fariseos y los herodianos. Y es que a medida que iba aumentando la popularidad de Jesús, también proporcionalmente aumentaba la oposición contra él. Lo dicho por el profeta Isaías. Los primeros 3 versículos siguen bastante de cerca el hebreo de Isaías 42, 1 al 3, mientras que Mateo 12, 21 sigue casi exactamente a la última parte de Isaías 42, 4, pero omite las 2 primeras frases del versículo. Evidentemente, este complemento de Mateo e Isaías nos hablan del ministerio de Jesús, haciendo referencia a las obras que había realizado en la tierra. En la lección para el día de hoy se nos dan 5 cualidades o características esenciales del siervo individual, que también menciona el libro de Mateo, aunque generalmente cuando una persona hace el bien y se gana el aprecio de las gentes, de la misma manera, aquellos que estarán en contra llenarán sus corazones de envidia y tratarán de obstaculizar la obra que estaba encaminado a realizar. Este siervo tenía la particularidad de impartir justicia,
ser un maestro, un ayudador, ejemplo para las demás personas. Es una conexión directa entre Dios y el pueblo. El siervo es luz, da esperanza y cumple el papel de libertador. ¿A quién más, aparte de Jesús, se le pueden dar estos adjetivos? Nadie más tuvo el poder de darnos salvación, de liberarnos de las garras del enemigo. Y así como lo hizo con el pueblo de Judá al cumplir su promesa de liberación, a pesar de lo que ellos habían hecho, también lo hará con nosotros, siendo el siervo que hemos de necesitar en nuestros momentos de angustia. Martes 23 de febrero, el Mesías persa. Isaías 44:26 nos dice: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. El comentario bíblico adventista nos dice: el que confirma la palabra, así como Dios revela la necedad de los falsos profetas, así también confirma la integridad de los verdaderos profetas, cuyas predicciones sí se cumplen. Más de un siglo antes de que Jerusalén fuera tomada por Nabucodonosor y de que su pueblo fuera llevado al cautiverio, Dios predijo su restauración. Esta es una predicción notabilísima y de un contraste sorprendente con la profecía acerca de la caída de la ciudad de Babilonia, la cual finalmente quedaría tan completamente desolada como Sodoma y Gomorra, y nunca más sería habitada. Una de las profecías más asombrosas de la Biblia es la expuesta por el profeta Isaías en cuanto a la llegada de Ciro y la liberación de Israel. Pasaron muchos años, aproximadamente siglo y medio, para que las palabras de Isaías se vieran reflejadas en la victoria del ejército persa ante Babilonia, y para que Ciro, el ungido, diera libertad al cautiverio que por tanto tiempo había afligido a la nación judía. La Biblia es sorprendente en sus predicciones, y la predicción de Isaías es una más que nos confirma la grandeza del Dios en el que creemos. Por otro lado, es necesario notar que Ciro es llamado por Isaías ungido, término que significa Mesías y que es aplicable casi con exclusividad a la obra de Jesús. No obstante, este puede ser considerado como un simbolismo de la liberación del Mesías verdadero, de la raíz y el linaje de David. Ciro llegó en un momento de crisis y liberó a Israel de manos de los babilonios. Así también Jesús llegó en un momento crítico de la historia, no a liberar a los judíos de opresiones políticas, sino a romper las cadenas del pecado para toda la humanidad. Ante las obras de Dios por nosotros, solo resta ofrecerle nuestro corazón en acto de sincera gratitud. Miércoles 24 de febrero. Esperanza por anticipado. Levítico 26:40 al 45 nos dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo
de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. El comentario bíblico adventista nos dice: durante el transcurso de los siglos, los judíos han sufrido grandemente, y esta generación presente no constituye una excepción. Pero Dios no ha desamparado a ningún judío que esté dispuesto a confesar sus pecados. La nación podrá ser rechazada, pero todo aquel que se vuelva a Dios aún puede obtener salvación. A fin de que los cristianos gentiles no se jacten de esto, ni piensen que están en una posición más favorecida, recuerden que Dios no hace acepción de personas. Las condiciones de la salvación son las mismas para todos. Dios es estricto y Dios es misericordioso para todos por igual. Fin de la cita. Teniendo en cuenta lo que nos dice el libro de Levítico sobre el trasfondo de todo lo que ha pasado con el pueblo de Dios, podemos inferir que Dios en ningún momento ha dejado solo a su pueblo. Durante el transcurso del libro de Isaías, se nos ha hecho entender los designios y la voluntad del Señor. No todos habían sido rebeldes. Unos pocos establecieron una esperanza en su corazón y no perdieron la fe. Esta es una evidencia de lo que nos menciona el libro de Levítico, en el cual se nos exponen palabras claves como confesar su iniquidad. El Señor se acordará de todos ellos y del pacto que ha realizado. Dios en ningún momento tendrá preferencias con algunos. Siempre trata a sus hijos de la misma forma. Quiere lo mejor para nosotros. Estuvo y estará dispuesto a entregarlo todo, pero es triste que toda esa disposición por momentos sea en vano, debido a que no lo valoramos. No deseamos entregar nada, somos egoístas y nos aferramos a cosas materiales o personas que no nos dejan avanzar en nuestra vida cristiana. Aunque Cristo murió por toda la raza humana, cada uno de nosotros marcará la diferencia por medio de las decisiones que tomemos en los momentos cruciales de nuestra vida. Que sea nuestro principal objetivo aferrarnos de la palabra del Señor, tomarnos de la mano de Cristo, aceptar al siervo sufriente del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, vivir con Él y para gloria de Él. Que Él nos ayude a allanar el camino hacia la Canaán celestial, porque Él quiere estar con nosotros. Ya lo ha demostrado, dando todo para nuestra salvación. Ahora nosotros también debemos demostrar que queremos estar con Él por toda la eternidad, entregando todo, estando dispuestos a renunciar a todo por amor al Señor. Jueves 25 de febrero. Un siervo que siente y sufre. Isaías 49, 1 al 12. Isaías 49, 3 nos dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El comentario bíblico adventista testifica: el vocablo siervo, del hebreo eved, es característico de toda esta parte de Isaías, y junto con la idea de la liberación por medio del gran libertador, constituye su tema. En otras palabras, el libro de Isaías habla precisamente del libertador y del siervo sufriente del Señor que liberta a su pueblo para gloria de Dios el Padre. En el término eved se combinan las ideas de adoración y de servicio. El eved
o el siervo no solo servía a su señor, sino que también lo honraba. Por eso el término significaba mucho más que un servicio a cambio de salario. Con ello se daba a entender que dicho servicio era la manifestación externa de una actitud interior. Tal servicio no era forzado, sino voluntario. El servicio manual, físico, acompañaba al del corazón que amaba. La mano ayudadora daba evidencia de un corazón amante. Del mismo modo, un siervo de Dios es el que le ama y le sirve, el que le rinde un servicio amante. Cuando se aplica a Israel, Eved indicaba la relación del pacto, por el cual Israel se había convertido en siervo de Jehová. De acuerdo con ese pacto, Israel debía adorar o servir al Señor, obedeciendo todos sus mandatos, y como representante de Él, debía inducir a todas las otras naciones a que sirvieran a Dios y le obedecieran. Dentro del marco de la relación del pacto, con el sentido que Isaías le da a la palabra Eved, al referirse a Israel, el término abunda en matices que por lo general escapan a quien no conoce el idioma original. Fin de la cita. Recordemos que durante esta semana hemos estado estudiando sobre los dos tipos de siervos. El primero, que hace referencia a la nación, el siervo colectivo, y el segundo, el individual, el siervo individual, que en este caso es Jesús, quien estuvo destinado por Dios para ser un restaurador de su pueblo, después de las incesantes pruebas y sufrimientos que debieron pasar. Él, el Señor Jesucristo, es el siervo sufriente que vino a este mundo para traer salvación eterna a todos aquellos que quieran aceptarla. No importa qué suceda en nuestra vida, qué inclemencias nos presente el enemigo para hacernos decaer. Muchas serán las estrategias planeadas por él para apartarnos de nuestra salvación. Sin embargo, el Señor nos dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Viernes 26 de febrero, para estudiar y meditar. Es importante que como cristianos podamos tener la sabiduría necesaria para dar a conocer al Salvador de una manera adecuada, que podamos utilizar el método de Jesús y en la medida de lo posible poder atender las necesidades que presentan las personas a las cuales vamos a llegar. Nuestras palabras y acciones pueden llegar a ser una fuente de bendición si las utilizamos de una forma adecuada, pero también podemos ser una piedra de tropiezo en el camino de alguien que desea conocer a Cristo. Por lo tanto, la prudencia y la diligencia deben ser dos características importantes en la predicación del Evangelio. Estamos en un momento de la historia donde debemos proclamar un mensaje contundente, decisivo, terminante, que convenza de pecado a todo aquel que de verdad quiera y necesite un cambio definitivo en su vida, pero que también lo convenza de que Dios es amor, de que Dios lo ama, de que Dios lo puede salvar y perdonar. Para convencer a la humanidad de esta manera tan contundente, necesitamos estar plenamente llenos del Espíritu Santo. Ser siervos y siervas de Dios, que les sirvan porque lo aman, que les sirvan porque lo conocen, que les sirvan con amor porque Él es el Rey de sus vidas. ¿Deseas permitir que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en tu vida? Que el mayor de nuestros objetivos sea ser siervos de Cristo, ayudar a terminar la obra para la cual hemos sido llamados. No podemos escatimar esfuerzos para avanzar con determinación al reino de los cielos por la gracia del Señor. La inspiración nos dice:
Estudiantes, vayan a los caminos y a los vallados. Traten de alcanzar a las clases superiores y a las humildes. Vayan a las casas del rico y del pobre, y cuando tengan oportunidad pregunten: ¿les gustaría que cantáramos? Nos gustaría tener un servicio de canto para usted. Entonces, mientras los corazones se suavizan, puede que se abra ante ustedes la oportunidad de ofrecer algunas palabras de oración para recibir las bendiciones de Dios. La mayoría aceptará. Este ministerio es una verdadera obra misionera. Dios quiere que todos estemos convertidos y aprendamos a participar con todo fervor en esfuerzos misioneros. Él nos bendecirá en este servicio a favor de otros y veremos su salvación. Este pasaje lo puedes encontrar en el libro La Voz, su educación y su uso correcto, capítulo 70. Cantar es un medio para testificar, bajo el título El servicio. Párrafo 3. Gracias, hermano y hermana, por tomar tiempo para escuchar la palabra del Señor. Gracias por ser una sierva y un siervo de Dios en esta tierra. En este mundo ya hay muchos terratenientes, muchos señores, muchas señoras. Y cuando hablo en estos términos, me refiero a personas que son orgullosas, vanidosas y arrogantes, que no aman al Señor, que lo desprecian, que rechazan su palabra, incluso se burlan de ella. Se necesitan más siervos, más siervas, que sepan que el único Dios verdadero, que el único Señor, el único Rey es el del cielo, que Él es el único que merece reverencia, adoración y alabanza, que el yo, el egoísmo nuestro, nos engaña y nos lleva lejos de la palabra para que nos adoremos a nosotros mismos. Cada vez que rechazamos un escrito está, cada vez que rechazamos la revelación de Dios para hacer nuestra propia voluntad, nos estamos negando ante Dios y le estamos diciendo: Señor, no soy tu siervo, o en el caso de las damas, no soy tu sierva. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos y en vez de hacer lo que dice nuestra naturaleza, lo que dice nuestra costumbre, lo que dicen nuestros gustos, decidimos por amor hacer lo que dice el Señor, estamos diciéndole: Señor, he aquí tu siervo, hágase en mi vida lo que tú mandas. Alabado sea Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, levantamos altar de oración en este momento para decirte que eres nuestro Rey, que eres nuestro Dios, que queremos y anhelamos sinceramente que seas el Señor en nuestra vida. Que en nuestra vida no se haga nuestra voluntad ni la voluntad del hombre, sino tu santa y perfecta voluntad. Que nos enseñes a seguir el ejemplo del siervo sufriente que es Cristo Jesús, a vivir con Él, en Él y para Él. Que podamos decir como el apóstol Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por enviar esta palabra que alimenta nuestro ser, que nos edifica en tu carácter. Bendice por favor a cada enfermo y sánalo según tu voluntad. Bendice por favor a nuestros hijos y sálvalos por tu sangre preciosa. Tú conoces cada petición de las personas que están haciendo esta oración conmigo. Te suplico que respondas esa petición de acuerdo a tu sabiduría, Señor. Gracias porque nos oyes, gracias porque nos amas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invitamos a compartirlo con tus contactos.
Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe para que recibas las notificaciones de cada video que subimos durante la semana. Y te invito a seguir orando los unos por los otros. Esta es una época para orar fervientemente y no soltarnos de la mano del Señor. Última petición. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.